En poco menos de una hora debería comenzar el alto al fuego en Israel y Hezbollah y Líbano, después de que el Gabinete de Seguridad de ese país de Israel aprobara el acuerdo este martes. La propuesta busca lograr un cese de hostilidades de 60 días que podría formar la base de una tregua duradera. Varias figuras políticas de Israel se habían manifestado en contra de firmar el acuerdo, pero en un discurso pregrabado, el primer ministro Benjamín Netanyahu dio 3 motivos por los cuales él mismo desea un alto al fuego. So why doing ceasefire now? There are 3 main reasons. First, focusing on the Iranian threat, and I will not expand on that. 2, refreshing the military forces and our equipment. The third reason for ceasefire, detaching the front of the war from Hamas. Por su parte, en un comunicado conjunto, Estados Unidos y Francia dijeron que el cese al fuego en Líbano creará las condiciones para restaurar una calma duradera. Hicieron énfasis en que así van a cesar los combates y se va a proteger a Israel de la amenaza de Hezbollah. En un discurso tras el anuncio del acuerdo, el presidente Biden dijo también que este acuerdo abre la puerta para ampliar un esfuerzo diplomático que ayude a poner fin al conflicto de Israel con Hamas en Gaza. Just as the Lebanese people deserve a future of security and prosperity, so do the people of Gaza. They too deserve an end to the fighting and displacement. The people of Gaza have been through hell. Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza. With the hostages released and the end of the war without Hamas in power, that becomes possible. Antes del anuncio del acuerdo para el cese al fuego, se mantenía el intercambio de combates de fuego entre Israel y Hezbollah. José Levi con más detalles de esta importante jornada. Las últimas horas antes de la entrada en vigor de este alto el fuego han estado caracterizadas por intensos bombardeos en ambas direcciones. La aviación israelí ha bombardeado lo que son zonas en Tiro, en Sidón, en el Valle de la Beca y muy especialmente en Beirut y al sur de esta capital libanesa. Inclusive en esta área conocida como la Dajia llegó a haber 20 ataques en tan solo 2 minutos. Y todo esto cuando de forma paralela también Hezbollah realizó decenas de ataques con proyectiles contra el interior de Israel en las últimas horas. Y todo esto cuando vemos que, eso sí, se habla de un alto el fuego que se pueda mantener inicialmente durante una época de 60 días. En este periodo es que las tropas israelíes se retirarán del sur del Líbano y este lugar será ocupado por el ejército libanés. Aquí lo que dice el presidente Joe Biden es que se trata de una oportunidad para el Líbano. Lo que se espera es que este país pueda él llevar a una nueva realidad en la cual el ejército de este país se pueda hacer con el control soberano de su territorio, desplazando así paulatinamente al movimiento Hezbollah, que es pro-iraní, que de alguna manera ha sido debilitado considerablemente durante los últimos 3 meses. Asegura el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que lo que le ha ocurrido a este movimiento en este periodo es de ciencia ficción, pues ha sido notablemente debilitado con ataques a los buscapersonas, también walkie-talkies, y estos llevaron a las muertes de líderes centrales, posteriormente también la muerte del líder Hassan Nasrallah. Dice Benjamin Netanyahu que hay 3 motivos que han llevado a su país a llevar ahora a un alto el fuego. Por un lado, el centrar los esfuerzos en Irán, lo que considera él es la principal amenaza que tiene Israel. También el poder refrescar a sus soldados, que puedan tener un respiro
en las batallas, también el poder reponer las armas a su ejército y por último también el que jamás el movimiento palestino en Gaza se sienta totalmente aislado. De hecho, Joe Biden asegura que se trata ahora de una oportunidad de poder avanzar también en un acuerdo entre Israel y Hamás que permita la liberación del centenar de rehenes israelíes todavía en Gaza y permita un fin de la violencia ahí. En cualquier caso, se habla de un momento, dice Joe Biden, en el cual se puede extender la paz por el Medio Oriente. José Levi, CNN, Jerusalén. Por lo pronto se trata de una propuesta de 60 días. Hay optimismo en la diplomacia internacional de que esta pueda ser un primer paso firme para lograr la paz en Medio Oriente, a pesar de que hay mucha controversia al interior de Israel, del gobierno de israelí. Ya son las 3 de la mañana en Medio Oriente, un poquito más, 3 de la mañana con 10 minutos. Estamos a 50 minutos de que entre en vigor este acuerdo alcanzado. ¿Es una posibilidad real que se necesitaría para lograrlo? Vamos a Lima, me acompaña el analista internacional Farid Kahat. ¿Cómo estás, Farid? Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu punto de vista? Cuéntanos tu opinión sobre este acuerdo. ¿Abre esperanzas? Buenas noches. Honestamente, tengo dudas al respecto. Creo que sí va a haber un cese al fuego en el Líbano en principio, aunque habría que recordar que hay una fase de transición de 60 días. Sabremos si se alcanzó un cese al fuego definitivo, cosa que creo que es probable recién cuando culmine esa etapa de transición. Pero en el caso de lo que esto puede implicar para Gaza, lo dijo explícitamente el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hezbollah condicionaba el cese al fuego entre Líbano e Israel a que hubiera un cese al fuego en Gaza. Lo que acaba de conseguir Israel es que Hezbollah acepte un cese al fuego solo para el Líbano y Israel parece creer que eso le da carta libre para seguir actuando en Gaza, sobre todo teniendo en cuenta que el 20 de enero entra un gobierno que muy probablemente sea más complaciente con la posición israelí en temas como la posible anexión de territorios ocupados por parte de Israel. Entonces, salvo que jamás acepte un cese al fuego con presencia militar israelí en Gaza, yo no sería optimista respecto a esa franja de territorio. Sí, hasta ahora tampoco se ha establecido el retiro de tropas, el retiro de posiciones. Esto se mantiene aparentemente por esos 60 días hasta que supuestamente se haría algo transicional. Está muy delicada la zona, ¿no? Es decir, estamos hablando de 3 actores. ¿El ejército del Líbano cuenta algo aquí en todo esto? ¿O estamos hablando de Hezbollah y del ejército de Israel? No, en principio la idea es que, según el acuerdo, el ejército del Líbano se desplace al sur. O sea, en estos 60 días lo que debería ocurrir es que tanto Hezbollah como Israel se replieguen progresivamente. Hezbollah al norte del Sí. río Litani, que está a unos 30 kilómetros de lo que en principio sería la frontera entre Israel y el Líbano, e Israel se repliegue a su propio territorio. La presencia de Hezbollah en el sur del Líbano sería reemplazada por la presencia de 5.000 efectivos del ejército libanés, así como la de los cascos azules de Naciones Unidas. Estamos en proceso de ver si esa transición ordenada que debería producirse en esos 60 días se dará. Hasta el momento tampoco se habla de vasos comunicantes de como ya lo decías en un principio, creo que lo que consigue Israel es separar el conflicto o separar las peticiones de Hezbollah respecto a Gaza y esto sería, en tu punto de vista, un buen paso para Israel, aunque hay mucha resistencia interna también, Farid. Sí, pero a ver, la resistencia es de dos tipos. Una, la de Itamar Ben-Gvir, para el cual fue el único voto disidente, habría que recordarlo, en el Gabinete de Seguridad Sí. israelí, ¿no? De 10 votos, solo Ben-Gvir votó en contra. Para él, cualquier cosa que implique un cese al fuego con grupos armados árabes es una derrota, porque él creía que esta era la oportunidad de destruir a Hezbollah, cosa que Israel ya intentó en 2006 y no consiguió.
Por parte de Benny Gantz, creo que hay francamente, o sea, el líder de la oposición y ex miembro del gabinete de guerra, hay un elemento de oportunismo. Primero se amparaba en el hecho de que no se conocían los detalles del acuerdo, lo cual en principio es cierto, pero ahora se conocen los detalles y sigue criticando el acuerdo. Y a mí me cuesta creer que de haber estado en el Premierato, él no habría suscrito este acuerdo. Pero claro, el tema es que muchos en el norte, en particular de Israel, creen que este podría ser un nuevo falso comienzo, como la resolución 1701 del Consejo de Seguridad en 2006. Ahora hay más elementos para prever que se cumpla lo acordado. Hay un grupo de seguimiento integrado por 5 países. Deberíamos ver desplazarse fuerzas del ejército libanés al sur del país, pero en todo caso creo que la oposición interna, salvo la de la extrema derecha, que nunca quiere un cese al fuego en ningún frente, va a ir cediendo con el paso del tiempo si el cese al fuego se mantiene. Vaya, las primeras horas del acuerdo serán fundamentales. Sin embargo, en este martes, ya estamos en miércoles, por supuesto, en esta zona del mundo, fueron muy fuertes los ataques, las hostilidades. ¿Es común esto? Es decir, antes de que venga la calma, viene una tempestad como la que vimos este martes, Farid. Sí, es algo que también estamos viendo lamentablemente en Ucrania. Si va a haber un cese al fuego o va a haber una negociación, el punto es degradar la capacidad militar de tu rival todo lo que puedas antes de llegar a ese punto y mejorar tu posición negociadora en el caso de la guerra en Ucrania antes de que la negociación se produzca. Lamentablemente no es inusual que ocurra esto justamente en vísperas o de un cese al fuego o del inicio de una negociación. Vaya, pues estaremos viendo. Te agradezco mucho, Farid, por conversar con el auditorio de Panorama Mundial. Gracias a Farid Cajat desde Lima. Él está allá en Perú.